Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludo, bienvenidos a un programa más de Crecer Consciente. Hoy es octubre 1, ya empezó octubre. ¿Cómo se nos va la vida? Ya se está acabando el año, qué barbaridad. Pero bueno, hay que disfrutar mucho de todos los días. Y bueno, yo les agradezco mucho que estén aquí como siempre. Y hoy tenemos un tema que pues muchas veces me han dicho que no le entienden mucho, como que parece contradictorio o tal, ¿no? Pero lo que queremos es como empezar a aprender a manejar las emociones, y todas las emociones tienen una parte buena. Entonces hoy justamente vamos a hablar del miedo. El nombre del programa es ¿qué es lo bueno del miedo?, ¿no? Porque muchas veces pensamos que el miedo solamente es malo y nos han educado a no tengas miedo, ¿no? Nos han dicho 20,000 veces no tengas miedo, y entonces hoy queremos profundizar un poquito en el miedo de una manera como más amplia para poder ver qué es lo que el miedo nos trae, cómo manejarlo, en qué situaciones sirve, en qué situaciones no, y bueno, dar un panorama más amplio de lo que es el miedo y cómo usarlo para que ustedes puedan tomar los beneficios de esta emoción y pues sea más claro para ustedes cada vez que sienten miedo. Claro que hoy también está con nosotros, como siempre, la maestra Soraya Ramírez Chelala, y en cuanto regresemos de comerciales volvemos con ella ya para abordar el tema. No se vayan, aquí vamos a estar. Agua de calidad, procesada con la más alta tecnología para que tengas la seguridad de consumirla sin riesgo alguno, te la ofrece Body Water. Haz tus pedidos al 22 91 99 14 10. ¿Y con quién más? ¡Con el Flamazo Musical de México! Amigos de Teleradio Cambio Digital, les invito a escuchar el Flamazo Radial, la música de sus amigos los Flamers, los jueves a las 20 horas y los domingos a las 10 horas a través de cambiodigital.com.mx. Y un saludo de sus amigos del Flamazo Musical de México, los Flamers. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver... Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver tremendo caso. Con arma de niño. Lo que usted tiene se llama abundancia de almanaque. Póngase 10 pesos de multa por ese diagnóstico. Pero si no soy yo, señor juez. No dejes de escuchar la tremenda corte de lunes a viernes a las 9 de la mañana, aquí en Teleradio Cambio Digital. Un toldo a La Habana. Bueno, quizás. Las noticias que ocurren diariamente en la entidad veracruzana, el acontecer nacional e internacional que tiene repercusión en Veracruz, los compartimos con usted de lunes a viernes de 12 a 13 horas en el informativo de Teleradio Cambio Digital y RW Cardel 90.3 FM. Soy Violeta Pacheco García. Le invito a estar bien informado a través de Teleradio Cambio Digital.tv. Hola, hola, ya estamos acá de regreso en su programa Crecer Consciente. Y bueno, antes que nada quiero darle la bienvenida a la maestra Soraya Ramírez Chelala. Hola, Sori, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, todos por acá. Gracias por el que me permiten estar aquí. No, hombre, gracias a ti por estar siempre acá con nosotros. Y bueno, muy contentos porque ya te tenemos acá en video también frecuentemente. Entonces ya la tecnología nos está ayudando, ¿no? Sí. Y un favorzote, ¿podrías centrar un poquito tu cámara para verte completa? Porque te vemos como un poquito a la mitad, entonces... A ver si se puede, porque fíjate que como está conectado el audio, el micrófono, y además está conectado el cargador. Ajá. A ver, lo voy a ajustar. Ok.
Ándame, creo que te vemos ahí mejor. Ahí está mejor, ¿no? Sí, nada más que le hagan los ajustitos porque ahora yo me veo a la mitad. Pero bueno, les platicaba hace ratito que hoy vamos a platicar del miedo, ¿no? Porque bueno, tú y yo sabemos que, y todas las personas que conocen un poquito más de emociones, sabemos que todas las emociones tienen una parte que sirve, que siempre nos funciona, para algo están ahí las emociones. Y como tenemos como muy poquita, si no es que casi nula, educación emocional, no sabemos muy bien qué hacer cuando tenemos miedo, ¿no? Y bueno, claro que las otras emociones también, sin embargo ahorita vamos a platicar del miedo sobre todo, ¿no? Entonces, yo les decía que lo que vamos a platicar ahorita es un poquito profundizar, ¿no? ¿Qué es lo que el miedo nos trae? ¿Para qué sirve? ¿Cuándo sí sirve? ¿Cuándo no sirve? Etcétera, etcétera. Entonces, pues es como muy interesante también poder ver el miedo de una manera más profunda y desde este punto de vista, ¿no te parece? Sí, exactamente. Ok, entonces me gustaría comenzar de entrada, pues platicándoles un poquito que el miedo es una de las emociones como más viejitas, más primitivas, ¿no? Que está básicamente en nuestro cerebro reptiliano, es el que reacciona cuando tenemos miedo. Y es una emoción que sirve como para ponernos alerta, ¿no? Yo creo que todos nos hemos dado cuenta que cuando tenemos miedo, lo primero que pasa es como que, ¿no? Se corta nuestra respiración, subimos los hombros a lo mejor, nos ponemos alerta, nos sensibilizamos, es como sensibilizar todos nuestros sentidos para poder reaccionar. Y es como cuando recuerdo a los hombres de las cavernas que van a cazar a los animales para poder comer, pues necesitaban el miedo para poder escapar y que el león no se los comiera, ¿no? Entonces, justo para esto servía, ¿no? Como sensibilizarnos y ponernos alertas para que cualquier amenaza que esté en nuestro ambiente, nosotros podamos reaccionar de una manera como inmediata y como muy clara. Entonces, bueno, obviamente que a lo largo del tiempo, pues nuestras necesidades han cambiado, ya no perseguimos leones para cazarlos, ya no vivimos en las cavernas y entonces ahora, pues el miedo se ha convertido como, pues en una herramienta que difícilmente nos trae los beneficios que nos traía antes, ¿no? Es como diferente manejar el miedo ahora en este ambiente en donde nosotros vivimos. Y como que cada vez tenemos menos necesidad de manejar el miedo, ¿no te parece? Pues sí, pero a mí me gustaría antes hacer esta diferenciación de lo que estás diciendo que es completamente real y completamente interesante, porque en realidad hay dos tipos de miedo. Está el miedo adaptativo y está el miedo desadaptativo. El miedo adaptativo es que tiene que ver con lo que tú decías hace rato, con el cerebro reptiliano, porque es para nuestra supervivencia. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista biológico es un mecanismo de defensa que se activa el sistema simpático, que nos activa para la lucha o para la huida, ¿no? Entonces sí, en nuestros ancestros, en la época de las cavernas, pues venía el tigre y córrele, ¿no? O venía alguien más y a luchar, alguien quería ocupar su espacio, pues era luchar, porque era una supervivencia. Desde el punto de vista neurológico, incluso es que luego nos damos cuenta que nuestra mente está conectada con nuestro cuerpo físico. Entonces activa nuestra parte del cerebro como la amígdala, ¿no? Y psicológicamente se vuelve como todo un estado de alerta. Este es el miedo, porque el miedo cuando es funcional es porque estamos reaccionando a un estímulo que es amenazante. Que amenaza nuestra integridad, amenaza nuestra vida, amenaza nuestra seguridad. El miedo siempre va a ser en función de un estímulo real, algo que está pasando en el momento y que lo estamos interpretando como algo que nos amenaza. Por eso, como tú decías hace rato, tiene que ver con nuestro cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano es lo que compartimos todos los animales. No nos estamos diciendo reptiles, estamos diciendo que tenemos un cerebro que compartimos entre los animales porque seguimos siendo, al final de cuentas somos animales que somos seres vivos, ¿no? Sí. Y el caso es que cuando se vuelve desadaptativo es cuando ya no está ese estímulo, pero como que nos quedamos conectados, como si quedaran pegaditos los cables y nos quedamos conectados con ese miedo. Nos quedamos conectados con ese estímulo y se vuelve en algo que nos hace o nos paraliza o nos hace actuar de una manera no funcional, se convierte en ansiedad. Esa es la diferencia entre el miedo y la ansiedad.
El miedo es una reacción adaptativa y la ansiedad es completamente desadaptativa, porque el miedo le responde a un estímulo que es real y la ansiedad podríamos decirlo como al fantasma o a lo residual. No sé si han escuchado algo que se llama karma residual. Sí. El karma residual es algo así como que ya son los residuos, ya ni siquiera está eso, ya es como el olor que ya no está el pastel de chocolate ahí, pero sí yo le digo al chocolate. Bueno, pues el miedo es así. El miedo es una amenaza real, que es algo que sí existe, y la ansiedad es un miedo a algo que ya ni siquiera está, o simplemente estamos malinterpretando el entorno, ¿no? Ok, como que nos quedamos pegados en el miedo. Sí, por eso decía como los cables, ¿no? Cuando los cablecitos se quedan pegados, entonces estamos reaccionando a algo que ya ni siquiera está. Ok, y por ejemplo, si lo ponemos en una experiencia, a mí me gustaría a lo mejor alguna experiencia de alguna, no sé, algún asalto, alguna experiencia que me haya dado miedo. ¿Qué es lo que pasa ahí? Cuando tengo una experiencia que me conecta mucho con el miedo, que es un momento donde yo siento un miedo intenso, ¿qué es lo que pasa ahí? Pues es que, mira, lo que sucede ahí es que estamos reaccionando a algo que antes era una amenaza. Por ejemplo, a mí se me ocurre una persona que vivió con padres muy castrantes, ¿no? O papás muy exigentes, muy regañones, que con la mirada los controlaban, que siempre algo como de crítica. Entonces la persona va a vivir con el miedo al rechazo, la crítica, al regaño. Y entonces cualquier situación futura en la cual haya como un indicio, por mínimo que sea, de sufrir esa experiencia, la persona va a reaccionar con base en ello, ¿no? Ok, eso es lo desadaptativo. Lo desadaptativo, el miedo inicial real era el rechazo, el regaño, el golpe que llegaba de parte de un papá cuando el niño no hacía exactamente lo que el papá quería, ¿no? Ajá. Y después ese niño se convierte en un adulto o en un joven o en un adulto que entonces ya está actuando de acuerdo al miedo al rechazo o al miedo al golpe, a que si me equivoco me van a golpear, si me equivoco me van a rechazar, si me equivoco me van a criticar. Ajá, entonces esto lo podemos notar, por ejemplo, cuando si llego a un trabajo y me da miedo acercarme o me da miedo pedir el trabajo o me da miedo mi jefe, o a lo mejor en relaciones personales como me da miedo hablar con mi novio o novia, me da miedo acercarme a las personas, ¿no? Como en todos estos miedos que sentimos cotidianamente, muchas veces hasta pedir, ¿no? Pedir a veces nos da mucho miedo. Exactamente, y fíjate que bueno, quiero invitarlos a todos que nos están haciendo el honor de escucharnos, que traten como de llevar esto a su propia experiencia. Hay una necesidad vital que es la necesidad de la pertenencia. O sea, el ser humano necesita pertenecer para sobrevivir. No solamente porque dependemos de que alguien coseche por ejemplo, el arroz, no solo para ese tipo de cosas de necesitamos al otro para poder comer, sino la interacción con el otro es indispensable para la supervivencia, porque somos seres interdependientes. Entonces, obviamente, si tenemos miedo al rechazo, se está amenazando nuestra necesidad de pertenencia. Por eso muchas veces estamos actuando y tomamos unos roles que nos hacen sufrir porque estamos en función de ser aceptados. ¿Cuántas veces habemos personas, porque bueno, no sé si lo hemos llegado a comentar aquí, pero yo mucho tiempo sufrí de sobrepeso. Ajá. Entonces, a veces creemos, llegamos en el rol de, la gordita, ¿no? La gordita del grupo, ¿no? Entonces aprendemos a pertenecer a partir de ese rol, o el rol que cada uno de nosotros asumimos en nuestros entornos. Y luego salir de ese estereotipo es difícil porque quiere decir que vas a necesitar aprender a pertenecer de otra manera. Ok, entonces, si te estoy entendiendo bien, es como a veces también amenazante, cuando tú haces algún cambio en tu vida, como que empiezan a surgir estos miedos. Al rechazo. ¿Por qué? Porque entonces porque tiene que ver con nuestras necesidades básicas. Ajá, ok. Entonces es como, yo me imagino así como un adolescente, que es como la mera época donde estamos viendo a ver en qué grupo nos acomodamos, ¿no? Entonces,
podría ser que también ahí surja como este miedo al rechazo de que quieres estar con algunas personas, pero ellos te rechazan y entonces también te da inseguridad, o igual y te vas con los que son tus amigos, con los que mejor perteneces, pero algún día surge un problema y entonces cambias a otro grupo, ¿no? Pareciera que en la adolescencia puede estar como mucho más, digamos, presente el miedo al rechazo, o que ahí se pueda generar también, no nada más como desde casa. Pues yo creo que hay como que depende de cada situación, porque también está el miedo al cambio. Ajá. O sea, somos seres, algunos, que a veces estamos más en el hábito, ¿no? Entonces, tenemos que cada uno debemos de identificar qué nos da miedo. Ajá. ¿Cuál es el origen? O sea, porque muchas veces es un miedo a algo, independientemente, por ejemplo, de las fobias, como algunas personas, por ejemplo, yo conocí a una compañera en la prepa que le tenía fobia a los gatos. Uh-huh. Incluso llegó a rodarse las escaleras porque iba bajando las escaleras en casa de una amiga suya y vio a un gato que estaba en la sala y le entró tanto miedo que se cayó por las escaleras y se rompió una pierna. Qué barbaridad. Pero eso ya es una fobia, tiene que trabajarse de una manera diferente. Que también es como un miedo exagerado, ¿no? Te tengo que interrumpir porque nos vamos a ir a comerciales, pero ahorita que regresemos me interesa que toquemos este tema. ¿Cuál es la diferencia del miedo y las fobias, ¿no? O cómo está el miedo, qué función juega el miedo en las fobias, ¿sale? Entonces, no se vayan, regresamos rapidísimo, vamos a unos comerciales, volvemos. Panadería Santiago. Pasteles, pambazos, bolovanes, hojaldras y panecillos. Servicio de horneado de pavos, pierna y jamón. Olmedo número 56, Fraccionamiento Reforma, Veracruz, Veracruz. Teléfonos 935-5541 y 2291-03-7758. Panadería Santiago, el pan del buen gusto. Hola amigos, les saluda Arturo Pitalúa, director musical de los veracruzanísimos Pregoneros del Recuerdo, para invitarles a escucharnos aquí en Teleradio CambioDigital.com.mx los martes a las 17 horas y los sábados 11 horas. Impresión de gran formato, impresión digital y offset, vinilos decorativos, invitaciones, sublimación, serigrafía, artículos promocionales y anuncios luminosos. Visítanos en Avenida La Fragua, esquina Ignacio de la Llave, Veracruz Ver, teléfono 931-1334. Publigraphic, expresamos tus ideas. Las noticias que ocurren diariamente en la entidad veracruzana, el acontecer nacional e internacional que tiene repercusión en Veracruz, los compartimos con usted de lunes a viernes de 12 a 13 horas en el informativo de Teleradio Cambio Digital y RW Cartel 90.3 FM. Soy Violeta Pacheco García. Le invito a estar bien informado a través de Teleradio Cambio Digital.tv. Hola, hola, ya estamos otra vez acá de regreso en su programa Crecer Consciente. Y bueno, con este tema súper interesante y súper amplio del miedo. Me encantaría que si tienen alguna duda, comentario, lo que sea, nos escriban por Facebook Live. Acuérdense que estamos en Facebook Live y ahí nos pueden mandar sus mensajitos en tiempo real para que los podamos responder si es que tienen alguna duda. Y pues vamos a regresar con lo de las fobias, que muchas veces hay mucha gente que dice, no, Sori, que no, yo tengo fobia a las arañas y yo tengo fobia a los elevadores o estar encerrado o tal, ¿no? Entonces, específicamente, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de fobias? Bueno, vamos a hablar de una manera muy sencilla para no complicarnos. Sí. Simplemente es un miedo irracional ante un estímulo, pero que tiene que ver con una situación traumática. O sea, no hay que minimizarlo, de que hay que exagerar, le tiene miedo a las arañas, hay que exagerar, mira cómo se pone por un gato. Ajá. No, es muy respetable porque esa persona vivió un evento traumático del cual no ha podido superarlo, porque a lo mejor en su momento no tuvo los recursos para poder trascender esa experiencia.
Entonces es súper importante que una persona que tiene fobias, porque hay fobias muy graves, como la fobia a estar en las calles, en lugares abiertos, o la claustrofobia, y son muy limitantes, son personas que merecen mucha comprensión y mucha compasión. Sí, claro, y necesitan a la fuerza un apoyo psicológico. Sí, y también eso justo te iba a decir, porque muchas veces pensamos que tenemos esa fobia y ni modo, así estamos y ya. Eso se puede trabajar de una manera muy sencilla, que además es una manera muy sencilla, no sé, dependiendo de la técnica, pero desde las técnicas que manejamos tú y yo, a veces es como muy sencillo poder eliminar las fobias. Entonces sí, tómenlo en cuenta porque muchas veces es muy limitante. Yo conozco a personas que no salen de su casa porque tienen fobias, ¿no? Entonces sí es importante, inclusive el trastorno obsesivo compulsivo y esas cosas, pues es un tipo de fobia también mucho más intensa ya, ¿no? Pero bueno, mi intención es decirles, hay forma de que se puedan quitar estos miedos, sí hay forma de que podamos convivir allá afuera pues de una mejor manera, ¿no? Claro, exactamente. Obviamente hay muchas técnicas. Nosotros en este espacio hablamos, pues en tu caso de la psicoterapia gestal humanista, que tú y yo también la doy, pero también desde de lo que es holographics. Nosotros ahorita, obviamente, de las técnicas que hablamos son de estas dos, pero hay muchas otras técnicas y lo importante es que las personas se acerquen a aquella técnica que creen que mejor les va a funcionar. Claro. Desde nuestros conocimientos profesionales, sabemos que holographics es muy bueno para trabajar fobias, al igual que la psicoterapia gestal humanista. Sí. Porque ambas son profundas. Claro, y sobre todo... Hay que ver más, perdón, ¿qué ibas a decir? Sí, sobre todo que sepan que hay esta opción, ¿no? Porque muchas veces las personas acuden a médicos y entonces sienten que como tienen una fobia tienen que ir con algún médico, con algún psiquiatra o luego no saben ni qué hacer o a quién acudir, ¿no? Entonces es como... las minimizan, ¿estás de acuerdo? Luego hasta se burlan de ellas. Sí. Entonces al final es como abrir una ventana y decir, bueno, sí se pueden trabajar y sí es relativamente sencillo quitar estas fobias, o sea, se puede hacer y de una manera muy fácil. Entonces, bueno, esa era la propuesta. Y bueno, ese es un tipo de miedo que es ya como un miedo más irracional. Y estábamos hablando de estos miedos que nos, como decías, que nos incluyen, que son funcionales y no tan... Nos limitan los funcionales, que eso tiene que ver con la supervivencia, y los que nos limitan, que es en lo que generalmente vivimos. Ok, y a mí me gustaría como desmenuzar un poquito este asunto de los miedos cotidianos. Sí. ¿No? Porque yo creo que mucha gente y desde, ni cuenta nos damos y vivimos todo el tiempo con miedo. De hecho, el estrés es una forma de miedo, ¿no? Sí, exactamente. Y lo que estábamos platicando hace ratito era cómo la misma sociedad nos enseña a través del miedo. En lugar de enseñarnos, oye, es que haz esto, haz tu tarea, porque entonces vas a aprender y entonces vas a tener una profesión y vas a poder salir más adelante, o vas a aprender cosas que van a cultivar tu cerebro. Es que si no haces eso te va a quitar la televisión, es que siempre es a través del castigo y del miedo, es que si no te voy a pegar, es que si te va mal en la escuela te va a pasar esto. Y en la escuela, ¿qué te dicen? Es que si repruebas te quitamos el recreo, es que te va a acusar con tu mamá, siempre es a través del miedo. Claro. Entonces, en lugar de tener estar condicionados a hacer las cosas bien por nuestro bienestar, lo hacemos en función del miedo. Sí, y finalmente es la educación que traemos, ¿no? Entonces está bastante complicado porque luego ni nos damos cuenta y vivimos mucha parte del día en miedo. O sea, me gustaría como que ustedes que nos están escuchando reflexionaran esto, ¿no? Como ¿qué porcentaje de su día sienten que tienen miedo? Y puede ser un miedo tan tonto como a no se me vaya a caer la pluma, o me da miedo equivocarme, o me da miedo hablarle a alguien, o me da miedo cometer un error, o me da miedo salir a la calle, o cualquier cosa, ¿no? Es como a veces tan cotidiano que ni cuenta nos damos. Exacto. Fíjate que hace ratito estaba yo escuchando a Mabel Katz. Mabel Katz, ya saben que ella es como la que da los cursos, la que enseña, la que tiene el permiso para enseñar Ho'oponopono. Ajá. Y el caso es que ella decía que muchas veces lo que hacemos es que hacemos las cosas, no hacemos lo que nos gusta, porque hacemos las cosas en función del dinero. ¿Cuántas veces permanecemos en un trabajo que no nos gusta por miedo a no conseguir otro y por miedo a perder ese ingreso económico?
Sí, y en un trabajo, y en una relación, y en un lugar. Exacto. ¿Cuántas veces estamos así? ¿Cuántas veces las personas dicen, más vale así que sola, ¿no? Ni malo conocido. No, ¿cómo? ¿Por qué tenemos? Qué injusto para la otra persona considerarle que es mi perreznada, y qué injusto para mí. No se ve justo ni para el otro ni para mí. Y todo es por un miedo. Claro, y finalmente, pues ahí se mezclan como el miedo al cambio, el miedo a la soledad, o el miedo a ser como soy, ¿no? Claro. Porque a veces he sido tan rechazada por mi forma de ser que entonces no puedo ser como yo soy porque me da miedo. Oye, ¿y sabes qué, Lu? Aquí entra algo bien importante. ¿Cuántas veces realmente el ser humano del que se trate es una persona realmente que agrede con sus palabras, que agrede en su forma de dirigirse, y entonces obviamente le va a dar miedo ser quien es porque es un bestia para dirigirse a los demás, ¿no? Ajá. Entonces lo que tiene que hacer es aprender a tratar al otro con respeto y aprender a ser empático y aprender a transformarse, porque a veces también tenemos que pulirnos a nosotros mismos. Sí, claro, que igual y eso podríamos hacerlo en otro programa, el manejo del enojo, que bueno, justo el programa anterior que estuvo aquí Beth con nosotros hablábamos de la violencia pasiva. Y mucho tiene que ver con el mal manejo del enojo, ¿no? Y esto que tú dices ahorita es como, claro, una emoción se va juntando con la otra. Si yo soy un enojón y entonces agredo con mis palabras de una manera sarcástica, por ejemplo, pues claro que me va a dar miedo al rechazo, porque a cada rato me van a rechazar si soy así de agresivo. ¿Me explicó? Claro, porque yo me lo consigo, ¿estás de acuerdo? Pero fíjate, también es que fíjate, ¿te acuerdas que Roger dice, ama el monstruo que eres, ¿no? Algo así dice, ¿no? Sí. Es aprender a vernos, o sea, y a mí me encanta esa parte de ama el monstruo, que a lo mejor lo estamos interpretando que somos unos monstruos y no lo somos, y a lo mejor sí lo somos, pero hay que amar esa parte de nosotros mismos, porque fíjate, el miedo inicial yo creo que está en no tener el valor de vernos a nosotros mismos, por miedo a lo que vamos a pensar, porque no vamos a ser la perfecta creación que queremos ser. Sí, y bueno. Entonces, vernos, amarnos y trascender el no ser perfectos. Claro, o sea, que al final aquí es donde están como generadas muchísimas expectativas, ¿no? Que Exacto. También es otra cosa que me gustaría que ustedes que nos escuchan revisen, porque al final, si, por ejemplo, si mi mamá esperaba que yo fuera perfecta, entonces a mí me da miedo ser como soy porque sé que no soy perfecta, no al menos a los ojos de ella o de lo que ella hubiera exigido, ¿no? Y luego de uno, ¿estás de acuerdo? Ajá, y entonces obviamente vamos así, o sea, finalmente vivimos en una sociedad que es así, está llena de expectativas, y entonces si tú, no sé, la familia ideal, y entonces te ponen una foto de la mamá, el papá, el hijito, la camioneta, la casa y el perro, ¿no? Y 2 hijos, dos. Entonces, exactamente, pero ¿por qué creemos que eso es la felicidad, no? Ajá, pero al final... La felicidad no va a estar ahí. Claro. Pero como la sociedad dice que sí, Exacto. Pues entonces ahí la busco, ¿no? Exacto, y entonces es como si de ahí se va a generar un miedo de, híjole, es que yo no vivo así, entonces soy inadecuada, y entonces no soy lo que se esperaría de mí, y entonces más miedo me va a dar verme a mí misma, porque si yo me veo, entonces es como estoy equivocada, no vivo como tendría que vivir, y bueno, se vuelve como una pelota de nieve, ¿no? De todo esto que yo pienso de mí mismo que me da miedo ver. Entonces, exactamente. Entonces yo creo que el miedo tiene, no solo es con algo externo el miedo, sino también con algo interno. Claro, como de mí para mí. Y bueno, los dejamos reflexionando un ratito porque nos tenemos que ir a comerciales, pero piensen en esto. ¿Qué te da miedo de ti mismo? O sea, ¿o qué es lo que te impide ver cosas de ti mismo? ¿Sale? Quédense reflexionando esto, no nos tardamos, volvemos en un momentito. Agua de calidad, procesada con la más alta tecnología para que tengas la seguridad de consumirla sin riesgo alguno, te la ofrece Body Water. Haz tus pedidos al 22 91 99 14 10. ¿Y con quién más? Con el Flamazo Musical de México. Amigos de Teleradio Cambio Digital, les invito a escuchar el Flamazo Radial, la música de sus amigos los Flamers, los jueves a las 20 horas y los domingos a las 10 horas a través de cambiodigital.com.mx. Y
un saludo de sus amigos del Flamazo Musical de México, Los Flamers. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver... Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver tremendo caso. Con arma de niño. Lo que usted tiene se llama abundancia de almanaque. Póngase 10 pesos de multa por ese diagnóstico. Pero si no soy yo, señor juez. No dejes de escuchar la tremenda corte de lunes a viernes a las 9 de la mañana, aquí en Teleradio Cambio Digital. Un toldo a La Habana. Bueno, quizás. Las noticias que ocurren diariamente en la entidad veracruzana, el acontecer nacional e internacional que tiene repercusión en Veracruz, los compartimos con usted de lunes a viernes de 12 a 13 horas en el informativo de Teleradio Cambio Digital y RW Cardel 90.3 FM. Soy Violeta Pacheco García. Le invito a estar bien informado a través de teleradiocambiodigital.tv. Hola, ya estamos acá de regreso otra vez en su programa Crecer Consciente y bueno, con este súper tema del miedo. No sé qué tanto reflexionaron ahorita mientras nos fuimos a los cortes comerciales, pero bueno, es muy importante que podamos identificar sobre todo estos miedos tan sutiles, ¿no te parece, Sori? Como revisar, por ejemplo, cuando llegas a una reunión, ¿no? Y te da vergüenza. La vergüenza también es un tipo de miedo, ¿no? Sí. O que te ofrecen algo y tú no lo quieres tomar porque igual te da vergüenza. O sea, todo eso son como miedos con los que vamos viviendo de manera muy cotidiana y que no nos damos cuenta muchas veces. Y nada más decimos ay, no, es que me da pena. Ay, no, mejor no lo hago porque me da pena. O ay, no, me siento incómoda, mejor no. Y entonces todo esto también hace pues que dejemos de ser felices, ¿no? Que estemos como evitando cosas, a lo mejor evitando satisfacer necesidades, o sea, ¿qué tanto nos estamos interrumpiendo en la vida por sentir estos miedos? Sí, exactamente. Y al final de cuentas, lo único que nos toca a nosotros hacer es observarnos. Sí. Observarnos, porque solamente uno en este proceso, en cualquier terapia que es un proceso personal, la persona que va a terapia es responsable de observarse. Sí. Y ser honesto con ellos mismos, porque de nada sirve engañar al terapeuta, ¿no? Claro. O al psicólogo o al psiquiatra. El psiquiatra y el psicólogo y el terapeuta, ¿qué no? Hará su esfuerzo y hará su trabajo con lo que el paciente o con lo que la persona que va a consulta le da. Claro, al final es un trabajo personal, porque igual lo que a mí me puede dar miedo puede ser que a ti no, o al revés, ¿no? Entonces sí es como estar pues lo que recomendamos acá, casi que hacer meditación, ¿no? O sea, observarte, estar pendiente de qué te está pasando a ti con cierta persona o con cierta situación, cómo te sientes ante cierta persona, y cuando detectes estos miedos, habría como que preguntarse, ¿no? Que saber qué hay en esta persona o qué hay en esta situación que me está dando miedo, porque muchas veces puede ser como esta idea de pues a lo mejor me van a rechazar y por eso siento miedo. Pero ¿qué es lo que hay ahí que te estás sintiendo que te van a rechazar, no? O sea, como lo que queremos es como aclararnos un poquito de qué es lo que está habiendo en ese ambiente o en esa persona o en esa situación que me está generando este miedo. Exacto, porque fíjate, supongamos que sí, o sea, sí es cierto que como lo estábamos comentando hace ratito, hasta la misma sociedad te dice: las piernas Dorian Gray, las piernas perfectas, el rostro perfecto, la sonrisa perfecta, siempre, y que el vientre de lavadero, y todo lo están buscando en función de la perfección. Sí. Por supuesto que las personas que estamos en el común, que no entramos en el vientre perfecto, ni en la sonrisa colgate perfecta, etcétera, no vamos a poder sentirnos incluidos y va a haber este miedo al rechazo o a la crítica. Pero no podemos seguir responsabilizando a lo que está afuera. Nos toca asumir, bueno, con base en esto, ¿yo qué voy a hacer? ¿En dónde voy a encontrar mis fortalezas? Hay algo que es lo de la psicología positiva,
que habla precisamente de trabajar nuestras fortalezas, nuestras virtudes, lo que sí tenemos. Y esa es una responsabilidad que a uno le toca. O sea, a uno le toca cambiar el chip de decir en qué sí puedo y sacar mi valor. Todos tenemos un valor personal y todos tenemos una fuerza interior para afrontar cualquier miedo. Claro, y todos al final tenemos esa fuerza, eso que ni qué. Y al final, todo esto que tú dices de la perfección, a mí me gustaría como nada más aclarar el punto de, pues la perfección según quién, ¿no? Claro. Porque al final es como irreal esa perfección, porque ni siquiera las personas y lo que sale en los comerciales es real, o sea, todo está como muy truqueado. Entonces, al final, lo que yo quisiera decirles es que, bueno, así como tú estás, eres perfecto, ¿no? Y todos somos perfectos desde una perfección divina, porque así tenemos que ser. Ahora, si tú quieres mejorar de cualquier manera, pues entonces también puedes hacerlo. Y revisa cuáles de tus miedos son los que están evitando a lo mejor que tú puedas mejorar. Muchas veces, a mí me pasa mucho que de pronto me llaman personas para consulta y a la mera hora no llegan, ¿no? O llegan pero no se quedan. Y entonces surgen muchos miedos como a vernos, lo que hablábamos hace ratito, ¿no? Claro, sí. Me da miedo ver mi dolor. Eso es un miedo que tenemos bien arraigado, el miedo al dolor. O sea, nos da tanto miedo el dolor que lo evitamos, y lo evitamos tanto que al rato nos enfermamos, ¿no? Y hasta inventaron un montonal de medicamentos para quitar el dolor. Entonces, en realidad también es que hay que vernos desde esta naturaleza que somos, que el dolor es parte de nuestra naturaleza, y lo que nos da miedo del dolor básicamente es lo que nos dijeron, ¿no? Porque bueno, sí se siente medio feo, pues sí se siente medio feo, pero pues es parte de nuestra naturaleza. Entonces es como recibirlo, ¿no? Y respirar, y pues también investigar qué es lo que a ti te está dando miedo del dolor, por ejemplo, ¿no? Porque es como más la educación que nos dieron, como hace rato que nos platicabas del miedo al castigo, ¿no? Exactamente, sí, yo creo que aquí lo importante es que, bueno, ya vi que tengo miedo a algo, independientemente si es adaptativo o desadaptativo, ya vi, entonces, ¿cuáles son los recursos que yo voy a utilizar para trascenderlo? ¿Qué voy a hacer al respecto? Yo creo que es ahí donde ya vi que está el miedo, y que entonces, ¿qué voy a hacer? No me puedo sentar a llorar, no me puedo sentar a meterme abajo de la cama para esconderme. Eso no lo podemos hacer, pero no nos va a funcionar de nada, porque el miedo va a seguir ahí y el problema va a seguir ahí. Claro, y nos va a limitar, ¿no? Y tomar los recursos de afuera, o sea, también acercarnos a las personas que nos pueden escuchar, acercar a las personas que nos permitan, que nos puedan consolar, y siempre irse con alguien que te dé luz con sus comentarios, ¿no? Y también a mí me gustaría como entrar en esta parte de que, bueno, hay veces que el miedo sí toca. O sea, si tú estás, por ejemplo, vas caminando en una calle oscura, de noche, sola, ¿no? Etcétera, etcétera, te surge el miedo, pues ahí sí es como te pone alerta, y entonces sí hay que checar muy bien a tu alrededor, porque también el miedo tiene mucho que ver como con la intuición, ¿no? Sí, muchas veces es interesante eso que estás diciendo. Muchas veces sentimos miedo y algo no nos late, y entonces a lo mejor llega alguna persona y esa misma persona es como de, me da miedo esta persona y algo no me late, y entonces ahí es donde yo tengo que revisar si esa persona me está dando miedo porque me recuerda algo de mi historia, no sé, un papá gritón o un maestro que me maltrataba o lo que sea, o si me está como diciendo algo de que estoy en una amenaza cuando estoy frente a él, ¿no? O a ella, porque al final para eso sirve el miedo. Como si yo estoy enfrente de una persona y empiezo a sentir miedo, es como de, a ver, ¿qué me está pasando con esta persona que me da miedo? Y entonces me conecto conmigo, ¿no? Y es como sentir el miedo, porque no es quitarlo, es sentir el miedo y decir, bueno, ¿qué necesito hacer en este momento? Y hacerlo, porque al final igual y tienes que salir corriendo, porque a todos nos ha pasado que conocemos a gente que según es, a veces hasta familiares, que te quieren hacer daño, ¿no? Claro. Entonces sí, también como encontrar la forma de conectarnos con nosotros, conectarnos con ese miedo, hacerle caso y preguntarnos qué estoy necesitando y hacerlo, porque si no igual podemos estar en un verdadero riesgo. Exactamente. Sí, fíjate que yo creo que todos los miedos tienen un mensaje oculto.
Ajá. Y hay que escucharlo, porque como tú dices, el miedo a lo mejor te está diciendo, ¿sabes qué? Que córrele. Sí. Salte de ahí, aléjate de personas, cámbiate de calle. Y también es que es muy importante detenernos a escucharnos. Sí. ¿Qué me está diciendo el miedo? Independientemente si es adaptativo o desadaptativo, hay un mensaje, algo tengo que hacer. Sí, exacto. Y es como lo mismo que pasa con todas las emociones, que creo que aquí lo hemos repetido mucho, pero es lo importante es generar conciencia. ¿Cómo genero conciencia? Pues de esta manera, escuchando mi emoción. Y esa es otra de las cosas. Tenemos esta educación en donde empezamos a sentir cualquier cosa y lo rechazamos. Y en automático hacemos como ¿cómo decirlo? Como un ajuste en donde no pasa nada, y no le hacemos caso al miedo. Entonces y al aquí rato nos pasa algo por no habernos escuchado. Exactamente, y al rato hasta decimos, yo sabía, ¿no? Sí, claro. Que pasa mucho, aseguro que a ustedes les ha pasado también, que algo te pasa y dices, ya sabía que me iba a pasar. Y entonces, claro, ¿por qué no mejor te haces caso desde antes, no? Oigo, como por ejemplo, con la situación que nos ha tocado vivir a los mexicanos con los temblores. Claro que por supuesto que es lógico que uno no quiere ir a determinadas zonas de la Ciudad de México porque sabes que los temblores ahí son peores. Sí. Pero también no puedes dejar, por ejemplo, si trabajara yo en esa zona, pues ni modo que vas a dejar de ir a trabajar por ese miedo, ¿no? Sí, claro. A menos que fuera el edificio en peligro de que se cayera, pues obviamente ya no entras, ¿no? Claro, y al final, pues es eso, o sea, conocer nuestros miedos, mientras más me pueda yo familiarizar con lo que siento es mucho mejor. Y recuerden que nos toca hacer la sesión con Sori justamente para poder armonizarnos con una energía que no sea de miedo, o más bien para utilizar nuestros miedos para nuestro beneficio. Y ahorita en el último bloque, nos vamos a ir a comerciales y en el último bloque vamos a regresar con la sesión, así que no se vayan, volvemos en un momentito. Panadería Santiago. Pasteles, pambazos, bolovanes, hojaldras y panecillos. Servicio de horneado de pavos, pierna y jamón. Olmedo número 56, Fraccionamiento Reforma, Veracruz, Veracruz. Teléfonos 935-5541 y 2291-03-7758. Panadería Santiago, el pan del buen gusto. Hola amigos, les saluda Arturo Pitalúa, director musical de los veracruzanísimos Pregoneros del Recuerdo. Para invitarles a escucharnos aquí en Teleradio cambiodigital.com.mx los martes a las 17 horas y los sábados 11 horas. Impresión de gran formato, impresión digital y offset, vinilos decorativos, invitaciones, sublimación, serigrafía, artículos promocionales y anuncios luminosos. Visítanos en Avenida La Fragua, esquina Ignacio de la Llave, Veracruz Ver, teléfono 931-1334. Publigraphic, expresamos tus ideas. Las noticias que ocurren diariamente en la entidad veracruzana, el acontecer nacional e internacional que tiene repercusión en Veracruz, los compartimos con usted de lunes a viernes de 12 a 13 horas en el informativo de Teleradio Cambio Digital y RW Cardel 90.3 FM. Soy Violeta Pacheco García. Le invito a estar bien informado a través de Teleradio Cambio Digital.tv. Hola, ya estamos por acá de regreso otra vez con este súper interesante tema del miedo. Y bueno, como siempre lo hacemos, tenemos la super sesión para poder
pues ayudarnos un poquito a poder aceptar nuestros miedos y recibirlos y poder verlos y poder desde ahí saber qué estamos necesitando o si sirve o si no sirve o qué, ¿no? El chiste es como aclarar nuestros miedos para poder utilizar lo que sea bueno para nosotros y desechar lo que ya no necesitemos de nuestros miedos. Y para eso, pues vamos a hacer esta sesión de Holographics con Sori. Sí. Entonces, nosotros te seguimos, Sori, cuéntanos. Exactamente, recordemos que esta sesión que estamos, bueno, este ejercicio que vamos a hacer de Holographics es una mini, así se le llama, mini sesión. Ajá. Es un método que creó Chloe Stein y quien desea participar en el beneficio de la sesión lo puede hacer. A lo mejor algunas personas dirán, ay, ¿cómo se va a poder hacer un beneficio de una sesión a distancia? Claro que se puede, porque acuérdense que esto es energético. Entonces, cuando le mandamos buena suerte a alguien es igual, entonces estas son iguales. Entonces, sí, quien acepte participar lo puede hacer, las personas en el staff de ahí de la radiodifusora, los que están desde sus casas o desde donde nos estén escuchando. Y también Lu, ¿aceptas participar en el beneficio de la sesión? Acepto. Lu es nuestra representante. Sí. Entonces, Lu, te voy a pedir que vamos a utilizar la frase: acepto mi miedo como una sabia guía de mi sabiduría interna, lo abrazo y escucho el mensaje que tiene para mí. Ok. Entonces va a ser una sesión, una frase general, o sea, no tenemos que ir a algún espacio en especial. ¿Desde dónde limpiarlo? A ver, Lu, repite conmigo. Acepto mi miedo. Acepto mis miedos. Como una sabia guía de mi sabiduría interna. Como una sabia guía de mi sabiduría interna. Lo abrazo. Lo abrazo. Y escucho el mensaje que tiene para mí. Y escucho el mensaje que tiene para mí. Bueno, estamos en off. Quiere decir que no estamos conectados con esto de aceptar mi miedo y escucharlo. Ok. Y vamos a ver qué ejercicio vamos a hacer para poder entrar en esa resonancia. Ok. Entonces la modalidad que necesitamos está en A, en B, en C, en D, en E. Está en E. Y son opciones de respiración. Entonces vamos a ver, creo que son... Ok. Del 1 al 27, ¿cuál es la opción de respiración? Está del 1 al 5, del 5 al 10, del 10 al 15, la 10, la 11, la 12, la 13. Es la respiración de la locomotora. Okay. Que es la página 193 ahorita. Que ahora sí voy a hacer el oso con la respiración de la locomotora. Permítanme un segundo y ahorita les digo cómo va. Ok. Entonces dice, es para mayor beneficio que le lea, ¿para qué sirve? ¿No? Dice, coloca el borde del dedo índice en la frente sobre las cejas, ¿de acuerdo? Así. Sobre las... Y bloquea alternamente la fosa nasal izquierda con el dedo medio y la falange izquierda con el pulgar. Entonces van a hacer así. Mira, eso así. Ajá. Y le vas a ir haciendo, le vas a ir cambiando. Ok. Ajá. Así y luego así. Entonces, dice, bloquea la fosa nasal izquierda, exhala e inhala vigorosamente por la derecha. Entonces, sí. Y luego, con el índice, tapas. ¿Sí? Ok. Entonces así lo empiezas a hacer y yo te voy diciendo cuándo detenerte. Comienza por exhalar e inhalar a través de la fosa nasal. Gradualmente ve aumentando la velocidad, de modo tal que suene como una locomotora de tren que sale de la estación. ¿Cómo es eso? ¿Así? A ver, ahora tú. Inhala y exhala por tu nariz. No importa si se le salen los mocos, está bien. Acuérdense que es parte de la energía. Está bien. Lo que pasa en este ejercicio está bien. Y a ver, síguele haciendo. Un poco más rápido, Luz. Ok. Ahora poco a poco veo disminuyendo la velocidad. Ajá, hazle fuerte para que se oiga. Y ahora cierra tus ojos, cierren todos los ojos los que lo están haciendo. Respiren normalmente, bajen su mano. Respiren de manera natural. Sientan su respiración. Ok.
respiración, inhala y exhala. ¿Estás lista, Lu? Listo. Ahora, repite por favor conmigo. Acepto mi miedo. Acepto mis miedos. Como una sabia guía de mi sabiduría interna. Como una sabia guía de mi sabiduría interna. Lo abrazo. Y lo abrazo. Y escucho el mensaje que tiene para mí. Y escucho el mensaje que tiene para mí. ¿Estamos en on? Quiere decir que ya estamos conectados. Muy bien, entonces ya a partir de este momento estamos conectados con nuestros miedos y al final, fíjate que ahorita recuerdo una vez cuando mi hijo estaba en un equipo de fútbol americano y entonces me acuerdo que les di una plática a los chavitos del miedo, ¿no? Y salí regañada porque lo primero que les dije es, ¿a ustedes les da miedo cuando ven a un chavo así enfrente de ustedes, así con su equipo y que de pronto se les va a ir encima? Y todos así de, no, y yo, ¿no les da miedo? Y uno dijo, sí, y los coaches viéndome así con cara de, ¿qué les estás diciendo, no? Y yo, pues claro que les da miedo, o sea, claro que sí da miedo tener a un monito enfrente de ti súper grande con el equipo y que se va a aventar a darte un guamazo, por supuesto que te da miedo, ¿no? Claro. Ahora, esa fuerza, esa alerta de tu miedo te va a ayudar a que tú también vayas con todo y sepas qué hacer, ¿no? Y entonces, después de que les di esta plática, ya los coaches me dijeron, pues sí tiene sentido, y pues sí, claro, sí tiene sentido. Entonces, al final, es como hacernos amigos del miedo, y ahora sí que se nos quita el miedo de sentir miedo, porque muchas veces también eso nos pasa, ¿no? Que nos da miedo tener miedo. Claro, aceptarlo. Mire, yo no es que le tenga fobia a las arañas, pero aquí en donde yo vivo, de repente salen unos araños, es claro, no me imagino que salgan como los de Veracruz, ajá, pero aquí en donde yo vivo, de repente salen arañas muy feas, ¿no? Sí. Y aún así, yo creo que lo importante es trascender ese miedo y saber qué hacer al respecto, ¿no? Claro, claro. Creo que se necesita más valor para actuar con base a una situación en donde te da miedo que a una que ni miedo te da. Sí, que al final es también como equilibrar nuestro miedo y preguntarnos qué tanto estoy siendo como objetiva o no sintiendo este miedo. Pero bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Ahora sí que me encantó este programa porque es como muy cotidiano. Tenemos que aprender sí o sí a manejar el miedo para poder lograr cosas y no detenernos en la vida, que no nos paralice, ¿no? Entonces yo quiero agradecerte mucho, Sori, por el programa de hoy. Gracias a ustedes también. Muchas gracias, Lu, por esta oportunidad. Gracias a ti, como siempre, muy enriquecedor. Y bueno, ya nos vamos todos muy conectados a la sabiduría de nuestro miedo, así que pues muchas gracias por estar como siempre acá. Gracias a Jared y a Jorge, que nunca les agradezco allá en cabina. Sí, muchas gracias. Gracias a todo el equipo de Cambio Digital. Y bueno, aquí nos vemos la próxima semana, como siempre, a las 6 de la tarde. Y recuerden que si quieren ver la repetición de este programa es los domingos a las 8 de la noche. Cuídense mucho, gracias por habernos escuchado. Nos vemos pronto. Adiós, hasta luego. Las opiniones en este programa son criterio y responsabilidad de los participantes, no son de Cambio Digital.